Nunca había estado en misa, nunca había querido ir a misa. Yo, como presbiteriano, tenía muchas ideas erróneas. Al graduarme del seminario y volverme pastor, continué estudiando. Estudié a fondo el Nuevo Testamento y tuve que estudiar hebreo. Inicié el griego, etc. Y mis estudios comenzaron a apuntar a los inicios de la iglesia. Pero empecé a preguntarme, ¿qué otras riquezas, si hay alguna, que aún podría encontrar en la misa católica? ¿Algún rastro, un remanente? Noté que había una misa entre semana, en una capilla subterránea. Antes de mediodía bajé unos escalones. Recuerdo haber pasado junto a la fuente de agua bendita. No estaba listo para mojar mis dedos, pero tomé una posición en la banca de hasta atrás. Cuando la campana sonó, el padre salió, vi que todos se pusieron de pie y escuché muy atento y, desde la orilla de mi asiento, oí a un sacerdote católico pronunciar las palabras de la consagración por primera vez. Y mientras oía la oración empecé a darme cuenta. Nunca había oído esto antes, pero cada parte me era familiar, porque había frases tomadas de la liturgia pascual, directo de las escrituras, pero me di cuenta que era más que coincidencia. Toda la gente se unieron en coro a mi alrededor en armonía. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Luego lo dijeron una segunda vez, Cordero de Dios, luego una tercera. Y cuando cayeron de rodillas, yo seguí mirando hacia adelante, y luego vi como el sacerdote elevaba la hostia consagrada. Por cuarta vez oí, he aquí el Cordero de Dios, y pensé, un momento, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, 4 veces en 1 minuto. De repente supe dónde estaba. Ya no estaba en una capilla, en una misa católica a mediodía. Yo estaba en la Biblia. Así que mientras todos avanzaban para recibir la Santa Comunión, yo retrocedía en mi Biblia, la leí y sí hay un Cordero de Dios. Luego vi Apocalipsis 4 y ahí está el Santo, 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 como lo habían recitado unos minutos antes. Y al dar vuelta a las páginas, empiezo a darme cuenta de que veo cosas que nunca antes noté porque nunca antes había ido a misa. Así que aún después de la despedida, todos iban saliendo, me quedé y seguí sentado ahí aturdido al menos 15 o 20 minutos, tratando de descifrar dónde estoy, dónde estaba, qué acababa de presenciar. ¿Estoy en una capilla, en una misa entre semana? ¿O me fui al cielo? Me di cuenta de que no necesito morir para ir al cielo. El cielo es a donde acababa de ir. La misa es lo que me lleva allí. Los ángeles y los santos eran ellos con quienes estuve. Y lo tuve que admitir, ¿saben? Todas las dudas que yo tenía comenzaron a irse, a disiparse. Estoy en la última banca, viendo hacia el frente, diciendo, Señor Dios mío, aquí estás. ¿De dónde vino la Eucaristía? No es solo algo católico, es algo bíblico. ¿Qué si les dijera que la Eucaristía está tejida con la misma tela de la Escritura? ¿Qué si les dijera que pueden encontrarla en la primera página del Génesis? ¿Qué si les dijera que Jesús estaba dispuesto a apostar todo su ministerio a ella? En Juan capítulo 6 leemos el versículo 2, la multitud empezó a seguir a Cristo Jesús debido a las señales y maravillas que estaba haciendo.
Justo el día antes de que Jesús hiciera uno de sus más famosos milagros, el de los panes y los peces. Él tomó un poco de pan, unos peces y los multiplicó para alimentar a miles. Hay una gran multitud de gente y todos avanzan empujando para ver lo que este Jesús que realizó estos sorprendentes milagros tiene que decir. Jesús abrió la boca y va a hablar y todos están emocionados. ¿Qué va a decir hoy? Jesús les dice, no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. Y los oídos de la multitud ponen atención porque en su historia había un pan de vida, así que están interesados. Tenían el maná que el Señor les envió desde el cielo para mantenerlos mientras vagaban por el desierto. Así que la gente de la audiencia ese día está diciendo, sí entendemos lo que dice, Señor, danos de ese pan siempre. Y aquí es cuando Jesús lo saca de balance. Les dice que el pan del que está hablando es Él. Les dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Bien, esto no es bien recibido. Empezaron a murmurar diciendo, ¿cómo es posible? Este hombre dice que es el pan del cielo. ¿Qué hace Jesús? ¿Se retracta de sus palabras? ¿Le resta importancia? No, las intensifica. Les dice, el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Ellos dicen en el versículo 52, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y la gente empezó a dispersarse. Tú ves a toda esta gente dispersarse y él arremete aún más. En el versículo 53, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y aquí está lo interesante. En este punto Jesús en griego usa la palabra trogo. Esta palabra significa masticar, tragar. Es una palabra gráfica que no puede interpretarse simbólicamente. Y la multitud estaba en modo de fusión total. Pensaban, espera un segundo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Dice en el versículo 66 del capítulo 6 que todos se fueron. Todos se fueron. Hay una multitud de gente y todos se van. ¿Y quién se queda con él? Solo los discípulos. Y él siempre lleva a sus apóstoles aparte para aclararles su enseñanza más profundamente, explicando lo que quiso decir. Pero no dice, vayan por la gente, quiero disculparme, como solo traté de usar una analogía. No dice eso, solo los ve y dice, ¿también ustedes quieren abandonarme? Literalmente se dispone a perder a todos. Y Pedro da la máxima respuesta de fe. Dice, no, Señor, no te vamos a dejar porque entendemos que la transubstanciación significa que la sustancia cambia, aunque el pan... Por supuesto no dijo eso. Básicamente dijo, no tengo idea de lo que estás diciendo. O como las escrituras dicen, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este es un gran momento. El día anterior querían coronarlo rey y hoy lo abandonan. Queda claro que toda su misión es atraer gente hacia sí, atraer gente hacia su Padre. Tiende la mano a cada persona que puede. Y aquí ve que todo mundo se retira. ¿No es como si esto fuera contra su misión? Salvar al mundo, atraer gente hacia sí, pero aquí se están retirando. Jesús está apostando todo. A esta idea de comer su carne, beber su sangre, toda la gente está confundida, se está retirando, nadie sabe qué sucede. Es muy confuso, pero ¿saben lo que no es confuso? Una cosa está clara. Jesús quiso decir exactamente lo que dijo. Y está claro que era tan importante que él estaba dispuesto a apostar todo a este momento. El significado más profundo de cualquier historia se encuentra en las conexiones que hace. Las mejores, las más grandes historias son en las que todas las piezas se unen. Algo pasa en el capítulo 3 y uno no está seguro de lo que significa. Luego el significado se profundiza en el capítulo 38. Pero podemos perder el panorama general. Es como dijo un escritor que siempre estamos en peligro de ver la manchita en la ventana y no ver el vasto panorama que está detrás. Empecé a escribir tan joven como me fue posible, contando historias y creando personajes en la máquina de escribir de mis abuelos y con una grabadora de cinta que tomé para crear pequeños audiodramas.
Creo que el impulso de crear estaba siempre conmigo. Eso puede ser porque soy escritor y porque estoy interesado en la historia, pero creo que es también porque la historia es muy poderosa. Somos en esencia narradores. Hay un deseo dentro de nosotros de que nos cuenten historias y de contarlas. Se remonta a las pinturas rupestres, más allá de lo que puedas imaginar. Y está dentro de nosotros, yo creo, porque Dios mismo es el sumo narrador. Dios, el creador, rechazado por su creación. Dios, quien luego dedica años y años y siglos a tratar de atraer a la creación que ama, no porque se sienta obligado por haberla creado, sino que la creó porque la ama. Y creo que los mejores narradores han visto la Biblia y han dicho, hay tragedia y comedia y drama y cosas sucediendo. Dediqué más tiempo a la motivación de los personajes como lo haríamos con cualquier otra cosa y decir, ¿por qué? Creo que sí podemos dar un paso atrás y ver la Biblia para al menos inyectar nuestra sensibilidad de narradores como seres humanos y para hacer las conexiones correctas, el universo cobrará vida. Así que comencemos por el principio. Retrocedamos hasta el jardín del Edén. ¿Qué planeó Dios originalmente para la humanidad, para nosotros? Bien, la historia comienza con una pareja, con Adán y Eva, caminando con Dios en el fresco del día, interactuando con Él y disfrutando de su relación con Él. Justo desde el principio vemos cuánto quiere nuestro Dios estar con nosotros. Dios pone a Adán y a Eva en el jardín, está caminando con Adán en el jardín, está nombrando a los animales con Adán, está ahí con ellos. El propósito de la vida es estar con su creador y el del creador estar con ellos. Para eso fuimos hechos. Leemos en Génesis que en medio del jardín había un árbol en particular, el árbol de la vida. Y el árbol de la vida representa la invitación de Dios a la vida real, la vida eterna, su propia vida divina. Y el plan era que Adán y Eva comieran de ese árbol. Así que en verdad el corazón de su relación inicial con Dios es este alimento. Y en el jardín del Edén, Dios provee una oportunidad para que Adán y Eva se vuelvan uno con Él, que comulguen con Él, comiendo del árbol de la vida. Pero algo cambia dramáticamente cuando Adán y Eva pecan. Eligen comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y tratan de competir con Dios, tratan de ser como Él. Y en lugar de disfrutar su comunión con Dios por toda la eternidad, de hecho, cortan su relación con Dios por una comida. La Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 3, versículo 10, que se escondieron de la presencia del Señor Dios. Eso es lo que Adán y Eva hicieron, esconderse de la presencia de Dios. Y eso pasa cuando pecamos. Cuando pecamos no es tanto que Dios nos esté viendo, hiciste algo mal, yo te rechazo, voy a apartarme de ti, no. Nosotros nos apartamos de Dios, nos apartamos de sus formas de vida, nos apartamos de su presencia. Adán y Eva se apartaron de la presencia de Dios. Se apartaron del paraíso del Edén. Y se apartaron del árbol de la vida, que Dios había plantado en el jardín para que pudieran comer de él y compartir su vida para siempre. Bien, podríamos pensar que ese fue el fin de todo su plan de comunión, pero no lo fue, absolutamente no. Nuestro Dios siempre ha sido un Dios de misericordia y perdón, pero ahora hay un obstáculo que corta el camino de la comunión que quiere compartir con nosotros, el pecado, y debemos encargarnos de él. Bien, Dios va a dedicar el resto de la historia a traernos de vuelta para restaurarnos a esa armonía y relación. El pecado original nos separó de Dios, nos separó de nuestro propósito, pero prometió un Salvador. Todo cristiano estaría de acuerdo en que así es como Dios eligió salvar a su pueblo. La cruz
su muerte, su sacrificio por nosotros. Pero piénselo, ¿cómo salvó eso a alguien? Si la trayectoria de la historia de la salvación fue la unión con Dios, ¿cómo arregla esto las cosas? Si hubiéramos estado ahí en el Calvario el Viernes Santo, presenciando la crucifixión, como judíos desarrollados quienes habían seguido a Jesús quizá por años, ni uno de nosotros podría haber descrito lo que experimentamos como un sacrificio. Lo que habríamos atestiguado y lo que habríamos relatado después no era un sacrificio, habría sido una ejecución. Y una muy brutal, por cierto. Así que la pregunta para ti ahora es, ¿cómo es posible que una ejecución romana se convierta en un sacrificio? Y no solo cualquier sacrificio, sino uno tan santo que retiró todas las ofrendas de animales del Antiguo Testamento en el Templo de Jerusalén. Y podemos darnos cuenta de que todas las historias del Antiguo Testamento nos llevan a este momento. Este viernes, en algún lugar de Jerusalén, en Israel, cuando Jesús muere en una cruz. El pueblo de Dios ha sido preparado para este momento durante muchos capítulos de la historia de la salvación. En particular, una historia que moldeó la identidad del pueblo de Dios y reveló su poder salvífico. Probablemente, al menos, han oído de la fiesta de Pascua. Y el corazón de esta fiesta es una comida. No cualquier comida, sino una que trae a la mente un evento muy importante, el Éxodo. Dios rescatando a su pueblo de la esclavitud y la muerte. En este punto de su historia, los israelitas como pueblo han sido esclavizados en Egipto durante cientos de años. Están bajo amos que son opresivos y Moisés ha estado tratando de liberarlos y sacarlos de la tierra de Egipto. Pero a pesar de las señales divinas que Dios ha dado al convertir el Nilo en sangre y enviar plagas de piojos y moscas y otras cosas, el faraón es obstinado y se negó a dejar ir al pueblo. Incluso después de 9 plagas, el corazón del faraón sigue endurecido y se niega a reconocer el reclamo de Dios de dejar ir a su pueblo de Israel. Faltaba una plaga. La última plaga es la última gota, cuando Dios hiere a todos los primogénitos de Egipto, con el fin de forzar al faraón a liberar a los israelitas. Y esta vez Dios dijo al pueblo que se preparara de una forma interesante, con un sacrificio y una comida. La Pascua fue un suceso donde cada familia de Israel tenía que tomar un cordero, su mejor cordero, un cordero sin defecto, el mejor de lo mejor. Tenían que sacrificarlo y matarlo. Una vez hecho este sacrificio, las familias debían derramar la sangre del cordero y luego ponerla en los postes de la puerta de su casa. Fue por la sangre del cordero que el ángel de la muerte sabía que debía pasar por alto sus casas. De ahí el nombre de Pascua. Pero ese no era el final del ritual. La familia tenía que preparar y consumir el cordero en una comida. Si hacían todo eso, serían protegidos de la muerte y liberados de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra prometida. Esta comida inauguró una misión de rescate. La comida se celebraba cada año, de manera que cada año, en cada generación, los israelitas recordarían quiénes eran. Cuando los judíos celebran la Pascua hoy, el padre de familia cuenta la historia del Éxodo. No dice, nuestros ancestros eran esclavos en Egipto. Dice, nosotros éramos esclavos en Egipto. Tú y yo éramos esclavos en Egipto y Dios nos liberó. La razón de que esto sea importante es no solo que esta comida se celebraba cada año para hacer presente el pasado cuando Dios salvó a su pueblo de la esclavitud, sino que además esta comida mira hacia el futuro con la expectación, anticipación de la obra salvífica definitiva por venir. Regresamos a Jesús en Juan, capítulo 6. Está parado ahí con sus confundidos discípulos. ¿Por qué Jesús arriesga todo para anunciar que debían comer su carne y beber su sangre? ¿Y por qué lo hace ahí, en ese momento? Bueno, ese sermón, ese mensaje estaba teniendo lugar durante el tiempo de la celebración anual de la fiesta de Pascua. El telón de fondo de los anuncios fue la comida de comidas, y yo garantizo que eso estaba en primer lugar en la mente de todos los que escuchaban a Jesús ese día. Piénsenlo. Está hablando de comerlo a él, durante el mismo tiempo de la Pascua.
Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El contexto lo es todo. Pascua, pan de vida, Cordero de Dios. Estaba trayendo a la mente el Éxodo cuando Dios salvó a su pueblo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba iniciando un nuevo Éxodo, una nueva misión de rescate. Por eso era tan importante. Por eso apostó todo a esto. Todas las escrituras están llegando a un crescendo. Todas estas cosas vienen a la cabeza en lo que Jesús está por hacer. Cada comida en el Antiguo Pacto, cada vez que el pueblo comía en el Antiguo Testamento, cada una de ellas era una señal que apuntaba hacia algo mucho mayor, algo más grande, algo más profundo. Dios estaba preparando el corazón de su gente, estaba sentando las bases para cumplir su deseo de estar con nosotros. La meta máxima de la historia de la salvación, y esto lo iba a hacer en otra Pascua en el futuro cercano. Es fácil para nosotros olvidar que la última cena de Jesús fue de hecho una comida de Pascua. Jesús entra a esta ceremonia y parece al principio que va a ser solo una típica comida de Pascua, con todos los elementos apropiados, todos los vasos de vino, todo el pan sin levadura y eso. Sabemos que están celebrando una Pascua. Y hay partes que los evangelios nos cuentan que sí parecen una Pascua. Pero también hay partes donde es muy claro que algo nuevo pasa aquí. Cuando Jesús eleva el pan y dice, tomen, coman, este es mi cuerpo. Los discípulos habrían sabido que algo era diferente, algo era nuevo. Tienen que haberse encontrado sentados allí en esta experiencia preguntándose qué está pasando aquí. Él toma la comida de Pascua tradicional y usa esas cosas para instituir la Eucaristía. Más que solo bendecir el pan como normalmente lo haría en el contexto de la comida de Pascua, él dice, este es mi cuerpo. Y más que bendecir la copa como normalmente lo haría, a cambio dice, esta es mi sangre. Pero deben imaginar que tienen que estar conectando algunos puntos, tienen que estar comenzando a unir las piezas y a darse cuenta, de acuerdo, no capto bien lo que sucede aquí, pero algo grande está pasando, algo enorme, como que la historia está cambiando justo ahora. Así que solo imaginen que estos apóstoles están celebrando una comida de Pascua. ¿Y cuál es el plato principal de la comida de Pascua? El cordero. Pero no se menciona un cordero. Es raro, no se puede celebrar la Pascua sin un cordero. Sin embargo, lo que vemos hacer a Jesús en la última cena es que usa todo el lenguaje de los sacrificios del templo relacionados con el cordero de Pascua y lo aplica a sí mismo. Él dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Son palabras con las que todos los apóstoles entenderían claramente que el Cordero de Pascua estaba siendo ofrendado. Jesús usó lenguaje técnico sobre sacrificios. Luego habla de la sangre. Su sangre va a ser derramada para el perdón de los pecados. Bien, eso es lo que harías en el sacrificio. Tomas la sangre y la derramas sobre el altar. Así que Jesús está usando todo este lenguaje expiatorio, pero no lo está usando en referencia a un cordero, un animal. Lo está usando en referencia a sí mismo. Se está revelando a sí mismo como el nuevo Cordero Pascual. Jesús toma todo el significado y la riqueza de la comida de Pascua, el Cordero sin defecto y la liberación de la esclavitud en Egipto, y lo transforma en sí mismo, señalando, inaugurando un nuevo éxodo. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero de la nueva Pascua, que quita los pecados del mundo, que nos saca de nuestra esclavitud del pecado y la muerte a la nueva tierra prometida, nuestra patria, el cielo, la perfecta comunión con Dios. Ahora, para poder tener acceso a la salvación que Dios ofreció a los israelitas, no solo tenían que sacrificar el cordero, sino también comerlo, participar en una comida. Jesús nos invita a hacer lo mismo en Juan 6 cuando dice, deben comer mi carne y beber mi sangre. Nos está indicando que Él es el nuevo Cordero de Pascua y que para participar en el nuevo pacto que Él ofrece, no solo necesitamos mirarlo a Él crucificado ante nosotros, sino que necesitamos participar en su sacrificio, comiendo su carne y bebiendo su sangre.
que es por lo que la noche en que fue traicionado, dijo a sus discípulos: tomen, coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Cuando Jesús dice, hagan esto en recuerdo mío, hagan esto en memoria mía, es muy importante porque recordar y conmemorar significan hacer presente. Y Él nos llama a hacer presente este don de sí mismo, este don expiatorio de su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Así que en cada misa, ese sacrificio de Jesús, el ofrecimiento de su cuerpo y sangre, se hace presente para que nosotros podamos entrar en Él. Así como los judíos se ven unos a otros y dicen, no fueron nuestros ancestros los liberados de la esclavitud de Egipto, sino nosotros. Nosotros también podemos mirarnos unos a otros en la misa y decir, no fueron solo los discípulos los que estuvieron allí el primer siglo participando en la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino nosotros. Así que cuando Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos, cuando hace estas cosas, cuando dice estas palabras que habrían sido increíblemente familiares para todos allí, se las hubieran oído año tras año. Cuando Jesús dice estas palabras, está haciendo algo completamente nuevo. Cuando Jesús dice estas palabras, está instituyendo un sacramento. Y es un sacramento que va a llegar hasta este momento, a cada misa en la que hayas estado. Llega a nosotros. Los cielos declaran la gloria de Dios. Desde las estrellas del cielo hasta las hojas de hierba, todo fue diseñado con una sola meta, la de revelársenos. El propósito de todo el universo material es ser el lugar donde hombres y mujeres comulgan con el Dios que los ama. Ese lugar lo hemos perdido. San Pablo dice que toda la creación gime hasta el momento en que Dios haga todo nuevo. La creación misma anhela un rescate divino. Él ha estado trabajando en eso mucho tiempo. Le dijo a Adán y Eva que enviaría un Salvador. Él llamó a Abraham. Preparó a una enorme familia, hijos de Dios, y permitió que fueran esclavizados. Luego los trajo a la tierra prometida, pasando sobre todos los obstáculos que estaban en su camino. Finalmente, vino Él mismo y ofreció a sus oídos el sorprendente mensaje del hombre que ellos consideraban solo otro rabí. Estos son los episodios de la gran historia del amor de Dios, una historia que culmina con el don de la Santísima Eucaristía. Toda la creación desde el principio fue diseñada como un lugar para que hombres y mujeres encontraran a Dios, así que el don de la Eucaristía es el eje sobre el cual la historia del universo gira. Es la razón más profunda por la que vemos lo que vemos alrededor. Todas estas cosas bellas son los muebles, el escenario, el hogar, donde encontramos a nuestro amante Dios. Simplemente, el universo fue creado como tabernáculo para albergar a la Santísima Eucaristía. Después de su pasión y muerte, Cristo resucita. Hace su obra de salvación completa. Pero ¿cómo termina el día de resurrección? Después de la fiesta de Pascua y la desilusión del Viernes Santo, encontramos a dos de los seguidores de Jesús alejándose abatidos de Jerusalén. Y mientras se alejan, Jesús viene hasta ellos. Y aunque viene con su identidad disfrazada, les hace algunas preguntas. Empieza a describirles todos los pasajes del Antiguo Testamento que el Mesías debe cumplir. Y conforme se van acercando a Emaús, dicen que sus corazones están ardiendo dentro de ellos por lo que les dice. Así que lo invitan a entrar a su casa. Y él parte pan junto con ellos. Y cuando probaron la Eucaristía que él les dio, sus ojos se abrieron.
Lucas coloca la historia del camino a Emaús en un contexto muy interesante. Nos dice que era el primer día de la semana, el día de la resurrección. El primer día de la semana. Eso es raro. Los padres de la iglesia primitiva notaron lo que Lucas estaba haciendo y Juan en su evangelio y otros estaban mostrando que la resurrección es el primer día de la nueva creación. ¿Por qué describir la resurrección como primer día de una nueva semana, de una nueva creación? ¿Cuál es el propósito? Restauración. Piensa en lo que pasa la noche anterior a la muerte de Jesús. Va a un jardín y es probado allí en el jardín. Eso nos recuerda a Adán, quien fue puesto a prueba en el jardín del Edén. Jesús es puesto a prueba en el huerto de Getsemaní, pero demostró ser fiel y obediente. Adán pecó, hizo su propia voluntad, pero Jesús dice a su Padre del cielo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Luego Jesús carga algunas de las maldiciones de Adán. ¿Cuáles maldiciones? Bien, Génesis capítulo 3 nos dice que Adán iba ahora a experimentar la muerte e iba a regresar al polvo de la tierra. Piensen en lo que le pasa a Jesús. Muere en la cruz, experimenta la maldición de la muerte. Luego se llevan su cuerpo y lo ponen en la tierra, tierra maldecida. Jesús carga las maldiciones de Adán por nuestra salvación. Así como Adán fue el primer hombre de la vieja creación, Jesús fue el nuevo Adán, el primer hombre de la nueva creación inaugurada por su resurrección. Así que la nueva creación reemplaza a la vieja, y el nuevo Adán redime al viejo. Regresa al jardín. ¿Y qué había en el jardín? 2 árboles, el del conocimiento del bien y del mal, y claro, Adán y Eva comieron de ese árbol, trágicamente. Pero había otro árbol allí. No olvides el otro árbol. Desde el principio, Dios tenía el árbol de la vida. Adán y Eva nunca comieron de ese árbol. Nunca comieron el fruto del árbol de la vida. El viejo Adán viene a un árbol y come fruto, fruto de muerte. El nuevo Adán, Jesús, también viene a un árbol, la cruz, en el que se nos ofrece como alimento, alimento de vida. Por eso los santos han llamado a la cruz el nuevo árbol de vida. Y si el crucifijo es el árbol de vida, ¿qué cuelga del crucifijo? Jesús cuelga de él, lo que hace a Jesús el fruto de un nuevo árbol. La Eucaristía es el fruto del árbol de la vida, es lo que debemos comer, cenar. Podemos ver esto como contrario a la caída. Jesús restauró la comunión con los seres humanos, unos con otros y con Dios. Pero el punto no se entiende hasta la comida. Ahora, el primer día de la nueva creación, Lucas nos dice que Jesús toma este par y abre la historia de las Escrituras, que culmina con la muerte y resurrección de Jesús para salvar a su gente. Pero luego en la mesa, Jesús les da la Eucaristía. Él toma, bendice y parte, y cuando les da la Eucaristía, ¿qué les está dando? El fruto del árbol de la vida. Y cuando ellos prueban la Eucaristía que Él les da, sus ojos se abrieron. Bien, esto es como lo que pasa con Adán y Eva en el jardín del Edén, excepto que es al revés. Cuando Adán y Eva prueban el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, sus ojos se abren y ven que están desnudos. Se dan cuenta de su propia culpa y vergüenza. Pero aquí, esta pareja casada de Emaús, al probar de la Eucaristía, reconoce al nuevo Adán, Jesús, quien los redime de su pecado, quien los libera de la rebelión contra Dios y los introduce a la vida eterna. Lucas te está diciendo que la cruz es el árbol de la vida y el fruto de ese árbol es el cuerpo y sangre de Jesús. Y si subes a ese árbol, la cruz, y comes su fruto, el cuerpo y sangre de Jesús, tus ojos se abrirán como los de esa pareja en Emaús. Tus ojos se abrirán para ver la cara de Dios. Y al ver la cara de Dios y comer del árbol de la vida, tú vas a tener vida eterna. Esto invierte la maldición sobre Adán y Eva. Maldito serás porque comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin remedio morirás. Y ahora benditos sean ustedes quienes coman del árbol de la vida, el fruto de ese árbol, la cruz,
que es el cuerpo y sangre de nuestro Señor, el cual deshace la maldición y nos da vida eterna. El relato del universo y el relato de la historia de la salvación son una historia de amor escrita por la mano de Dios. Y si yo puedo decir la línea central de esta historia de amor, podríamos hallar un lugarcito en las Escrituras donde ubicarlo, el centro. Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Porque tanto amó Dios al mundo que se dio a sí mismo. Desde el momento en que el plan de salvación fue puesto en marcha, este humilde pan y vino ha sido la trayectoria del resto de la historia. La historia de la Eucaristía está tejida en la tela de toda la palabra de Dios. No es en particular un pasaje o versículo, es la trama de toda la historia. Desde el principio de la palabra de Dios, la Biblia, en el Génesis, Él ha hablado del árbol de la vida. Toda la historia hasta el final con el paraíso de Dios es revelada. Todo el relato de la historia de la salvación se ha entretejido con el significado y trascendencia y la trama del pan. Si sabes qué está pasando, si sabes la historia subyacente, si sabes la intención, desde el principio, desde la primera página de la Biblia, del deseo de Dios de unirse a nosotros para estar con nosotros, y cómo la misa es en realidad el fruto de ese deseo, entonces todo empieza a cobrar sentido. Esa presencia que estaba ahí en el jardín, esa presencia que estaba perdida cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor Dios en su pecado, Jesús viene a restaurar y a dar en un modo aún más profundo el regalo de su presencia en su mismo cuerpo y sangre en la Eucaristía.